cada quien en lo personal tiene buenas razones cuando celebra su cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Pero ahora es una celebración colectiva, así que es muy interesante que podamos darnos un buen abrazo y decir, pues, felicidades por estar aquí, por participar en esto. Este va a ser el contenido de la presentación. Primero vamos a ver el contexto de México y el mundo un poco en relación a, más bien México en relación al mundo, con algunos indicadores de pobreza, etc. Después hablaremos de la epistemología y el desarrollo cognitivo en relación a ese contexto que hemos visto. Y finalmente vamos a irnos un poco más abstracto, a pensar en lo real, lo posible y lo necesario. Bien, esta es una gráfica que hizo el Centro de Estudios Económicos de Aguascalientes hace algunos años. Probablemente no sea tan exacta, y sin embargo yo creo que tiene algo de verdad todavía, prevalece. Yo he checado y hay datos que no coinciden exactamente como estén, pero hay otros que sí se parecen bastante. Bueno, ahí debería decir país desarrollado, disculpen, y México. Y número de salarios mínimos. Aquí dice miseria, pobreza, clase media, clase alta y magnates. El magnate se la llevamos con el mundo porque, como ven, pues más o menos tenemos la misma cantidad que un país desarrollado. Pero en clase alta, un país desarrollado puede tener casi un 10%, y nosotros tenemos un 2%. En clase media, un país desarrollado tiene aproximadamente un 50%, nosotros tenemos un poco más del 10%. En la pobreza tenemos más del 60%. En un país pobre tendrían quizá, más bien en vías de desarrollo, quizá un 40%. Y en la miseria, nosotros, bueno, un país desarrollado tendría un 1% y nosotros tenemos un 20 y tantos %. Aquí está el número de salarios mínimos que tendrían por ingreso mensual cada uno de estos grupos. En la miseria sería uno o menos de un salario mínimo. En la pobreza, hasta 5 salarios mínimos. O sea, pónganse a pensar lo que son, un salario mínimo es como 50 pesos, ¿no? Depende de dónde se encuentren, porque en Guanajuato, de donde vengo, son menos. Aquí probablemente sean más. Pero bueno, promedio son como 1,000 pesos mensuales. Es una familia que gana 5,000 pesos, es una familia pobre. A eso le estamos llamando pobreza. La clase media sería entre 5 y 20 salarios mínimos. O sea que si ganan 20 y tantos mil pesos, son clase media. Y entre 20 y 40 salarios mínimos serían, se supone, clase alta. Y bueno, finalmente 100 o más salarios mínimos son los magnates, obviamente. Ok, pasamos. Híjole, no se alcanza a ver muy bien, pero espero que sí lo vean. La miseria, pues en principio ni siquiera se vería, ¿no? En la pobreza, en un país desarrollado, tendría un 20%. O sea, pónganse a pensar en alguien pobre en un país desarrollado, pues tendría un estándar de vida que le permitiría quizás hasta tener un coche. Y es una persona pobre. Nosotros, del Producto Interno Bruto, los pobres se quedarían con un 5%. Después, la clase media, en un país desarrollado, que es lo que va moviendo la economía a gran escala, en un país desarrollado tienen como el 50%. Por eso las economías como la de Estados Unidos o Europa, pues avanzan tan rápido. ¿Por qué? Porque la gente en su mayoría tiene capacidad de consumo. Nosotros aquí tenemos en la clase media menos del 25%, bueno, menos del 20% de hecho, y la clase alta un 20%. Y por último, los magnates, que en un país desarrollado tendrían menos del 10%, pero aquí tienen como el 60%. Por eso podemos presumir al señor Slim, ¿no?, como uno de los más ricos del mundo. La semana pasada se estrenó en la Ciudad de México una película que es un documental acerca de los niños trabajadores en México. Y estos niños son más de 1 millón en el país. Y bueno, estas son unas fotos, imágenes de esa película.
como pueden ver, o sea, estos son caras de lo que significa la pobreza y la miseria en nuestro país. Porque una cosa son los datos, pero pueden ver ahora las caras de algunos niños, y eso es más significativo quizá, ¿no? Está un poco oscura, pero ahí está. La siguiente. Y él ganó, su primer documental lo hizo en 2004, ganó varios premios. Y ahora ha ganado también varios premios con esto, ¿no? La primera película se llama Trópico de Cáncer y trata de de la comunidad que está por San Luis Potosí, de comunidades que viven destruyendo propiamente el medio ambiente, cazando animales que están en peligro de extinción para venderlos, y están en el Trópico de Cáncer, por eso se llama así la película. Y ahí se dio cuenta de que había muchos niños que estaban en situación de pobreza. Y para él, o sea, él dice esto: los niños y las niñas son el presente, no el futuro del país. Y el presente que también está trabajando y está manteniendo casas y hogares. O sea, esa es la situación también. Y bueno, aquí dice lo siguiente: los niños del campo mexicano comienzan a trabajar desde pequeños. Los herederos, es el nombre de la película, es un retrato de sus vidas y de su lucha diaria por la sobrevivencia. Sus actividades son muy diversas. Son campesinos y pastores, caminan largos trayectos para cortar la leña, tejen, hacen ladrillos, cuidan a sus hermanos menores, migran con sus familias para trabajar en las cosechas, acarrean agua, tallan y pintan madera para hacer alebrijes. Al heredar las herramientas y técnicas de sus ancestros, estos niños también han heredado la miseria. Generación tras generación permanecen cautivos en un ciclo de pobreza heredada. Del Producto Interno Bruto, que se divide per cápita, y sin embargo la sociedad no está bien. Aquí está un mapa, espero que se alcance más o menos a ver. Los más oscuros son los países más desarrollados y los que tienen más alto índice del desarrollo humano: Estados Unidos y Europa. Y después están los que están en verde, que estarían entre 0.850 y 0.899. Arriba del punto 900 a punto 949 están estos países, y de ahí va para abajo. Lo que se toma en cuenta para este índice es la expectativa de vida, la calidad de vida que se tiene, no solamente cuántos años podemos vivir, la educación, y también de alguna forma el ingreso per cápita. Aquí podemos ver el índice de desarrollo humano por municipios, en algunos municipios en comparación a algunos países también. Lo que tenemos es que, por ejemplo, en Benito Juárez, en el Distrito Federal, los que viven en esa delegación tienen un índice de desarrollo humano que es de 0.951, por arriba del promedio de los países con ingresos altos que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. O sea, hay países con ingresos altos que el promedio es 0.947, en Benito Juárez el promedio es 0.951. América Latina y el Caribe tiene 0.803, el mundial es 0.743, la África subsahariana tiene 0.493, pero podemos ver aquí que en Cochuapa, el Grande Guerrero, el índice de desarrollo humano es 0.435. O sea, los que viven ahí estarían mejor viviendo en África, para que nos demos una idea de cómo está esto. Bueno, ahora sí vamos a pasar a algo ya que tiene que ver más con nosotros, algunos datos sobre educación en México. De 1995 a 2004 se ha incrementado el gasto en educación de 5.6 a 6.4% del PIB. El gasto en educación en 2004 en México fue del 6.4 y el promedio de esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico fue de 5.8. La inversión no es eficiente. Esta inversión del gasto no es eficiente porque la mayoría se va en gastos de operación, que son propiamente salarios. No se invierte en la mejora de la infraestructura. El gasto por estudiante de primaria es muy bajo, por ejemplo, en relación a los países miembros de la OCDE. En México, un estudiante de primaria gasta $4. En tanto, el promedio de la OCDE es 5.832.